Hermanos, si abren sus Biblias en el Salmo 51, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Salmo capítulo 51 o el Salmo 51, y leemos así. Mientras usted está abriendo, déjeme leerle parte inspirada de la Biblia que no se encuentra en su pantalla, pero está arriba de este versículo, y lee así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis maldades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Uno de las peores calumnias que se le puede dar a una persona es que se le diga hipócrita. El significado de esa palabra en cualquier cultura, pero nuestra cultura lleva en sí un latigazo, como la punta de algo cortante que va más allá de nuestra piel, y la palabra penetra hasta rasgar el corazón y difamar y desfigurar la misma persona. Cuando alguien se conoce o se le dice que es hipócrita y todos están conscientes de eso, eso te deja a ti. Lo único que tú tienes es tu dignidad, y ni eso se te permite tener. La Biblia me dice a mí extrañamente que nosotros hacemos amistades muchas veces fundadas en la habilidad de poder hablar de otra persona como hipócrita. O nosotros hacemos también en nuestras vidas, creemos que nuestra relación con Dios ya no está bien porque alguien nos ha llamado hipócrita. Y nosotros a veces usamos, gente que no conocen al Señor, usan la realidad de hipocresía como la excusa de decir
pues si eso es verdad, mire lo hipócrita que ese pastor es. Nosotros no tenemos que seguir a Dios, esto es una mentira y pierden sus almas. El propósito del Salmo 51 que nos toca en esta mañana es como una anatomía de revelarnos a nosotros. No, mire, no tanto lo que pasó a este gran siervo de Dios, sino lo que Dios hace a favor de un hipócrita. David es par excelente, un señor de alabanza, de espíritu, de corazón, que dice la Biblia que tenía un corazón total para Dios. Mas sin embargo, también uno de sus títulos podía ser hipócrita. ¿Cuántos hipócritas hay aquí en esta mañana? Espero un poquito para ver si alguien se atreve a decir, no, yo no. Pero la Biblia, algo como el Salmo 51 está, gracias a Dios, está a través de los años al pueblo de Dios como una canción, al músico principal. No te olvides en la lista de las prioridades de qué se va a cantar en una iglesia. Cántame acerca de cómo Dios restituye a un hipócrita. Porque si no, no hay esperanza para ninguno de nosotros, incluyéndose a usted. La Biblia me enseña a mí y queremos dar unas cuantas semanas en los domingos hablando del Salmo 51 y queremos entonces ver esta anatomía de una falla moral. Ahí, tristemente decirlo, hay muchos de nosotros pudiéramos dar nuestro ejemplo, pero en la televisión hay un ex político graduado de Wheaton College, no vamos a decir su nombre, pero él fue una persona muy influenciante en el Congreso de Estados Unidos, y hoy Wheaton College tiene un building nombrado a su nombre, y hoy le quitan el nombre de este hombre al building porque es un hipócrita. Tan siquiera, según el aspecto aquí, si usted tiene una falla moral en su vida, pues ya usted en Wheaton, principalmente en Wheaton, usted no califica una vez que su vida está marcada. Y la Biblia me va a decir a mí lo que Dios hace por un hipócrita. ¿Qué? ¿Usted cree que Dios salvar a un hipócrita? Pues un hipócrita. ¿Cómo va a salvar a un hipócrita? Dios salva al pecador, Dios salva a miles de cosas, pero no al hipócrita. Y la Biblia me dice que todos nosotros en nuestra vida, en nuestras no hipocresía, somos también hipócritas. Y queremos hablar de tres cosas a través de la semana. Nada más vamos a hablar de una hoy, pero queremos hablar de la preparación, de la anatomía de la falla moral. Queremos hablar su preparación, queremos hablar sobre su caída y queremos hablar sobre su transformación. La preparación a llegar a ser hipócrita, si quiere decirlo de esta manera, la caída de un hipócrita y la transformación de un hipócrita. Mire conmigo entonces la preparación, que es interesante, el Salmo 51. Nosotros queremos quedar claro que esto sería para nosotros una hipocresía, porque en el Salmo 51, al comienzo del Salmo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, nada más el título del Salmo, según la Biblia, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán y le dijo. En la experiencia de este hombre que vamos a ver en esta mañana, de David, él está escribiendo esto después que hizo todo lo que hizo. Y nosotros pudiéramos aún decirle ahí, pues ya no vale. Porque hubiera sido bueno si David hubiera escrito el Salmo 51 la noche misma, donde ella ahora viene y se va, y él hubiera salido, hubiera dicho: ¿qué hice?
La Biblia me dice que pasó tiempo, nace un hijo, muere un esposo, hay un asesinato y tiene que venir el profeta Natán, quien unge a David. Natán, el que ha sido el consejero de David, y con la cara más de pena le dice a David: tú eres el hombre. La Biblia entonces me enseña a mí que, mire, cuando hablamos de hipocresía, permítanme, quizás porque yo soy experto en esto, y experto porque al quien más se le da, más se le requiere. Y la Biblia me dice que no es fácil explicar, un hipócrita explicar sus problemas en la vida. Por cuatro cosas. Mire, en el versículo 5 del capítulo 51 me dice: he aquí, en maldad he sido formado. La hipocresía tiene que ver con la formación desde que uno nace, de cómo uno vivió, cómo uno experimentó el amor de los padres o la falta de amor de los padres, cómo uno experimentó jugar con los hermanos o las hermanas, cómo uno experimentó la vida desde niño. Uno es formado de cierta manera agarrarnos de ciertas cosas que nos suceden. Esas cosas entonces forman la habilidad de hacer una cosa y hacer otra al mismo tiempo. La Biblia me dice, cuando hablamos de un hipócrita, hoy queremos hablar de su preparación. No es fácil hablar, es fácil decir eres hipócrita, pero como Dios carga al hipócrita, en cierta manera nos está enseñando aquí: tu problema no es ahí nada más, tu problema es desde la formación de tu mamá y de tu formación, de tu carácter. Me dice segundo, en el versículo 10, dice la Biblia: crea en mí un corazón limpio. La hipocresía es difícil, uno, porque es desde que uno nace; segundo, porque tiene que ver con el corazón. Dios, crea en mí. No hay remedio para el hipócrita a no ser que haya otra creación para el hipócrita. Y pudiéramos decir como Nicodemo: ¿puede un hombre ya de viejo entrar en su mamá y nacer de nuevo? Y el Señor dice: la única esperanza es nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, pues hipócrita es. Y lo que es nacido del Espíritu, pues hipócrita también es. A no ser que Dios hace una obra en su corazón. Crea en mí un corazón. No, David ya es salvo. Ya David ha escrito muchos salmos. Ya David ha escrito: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La misericordia de Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora se encuentra en una camisa de 11 varas y no sabe cómo salir. Y la Biblia me dice otra cosa más. En el versículo 6 dice la Biblia: lo difícil del hipócrita arreglarlo es el versículo 16: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La hipocresía tiene que ver, el dilema, el problema del hipócrita tiene que ver con cosas donde uno tiene áreas privadas en la vida. Todos nosotros tenemos cierta manera de pensar, ciertos valores que nadie sabe. La Biblia dice: yo, Jehová, conozco la mente y el corazón. En otra palabra, usted no se conoce su corazón. Y hay áreas donde nosotros permitimos en lo íntimo, en lo privado, lo que está diciendo el salmista, está diciendo: no es fair, no es justo que se me apunte a mí en ese pecado. Porque la verdad es que yo siempre he querido cambiar, siempre, y ahí ha estado. Y la Biblia me dice en el versículo 5, dice: mi pecado he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y dice él: mi pecado siempre está, versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, hablando del hipócrita, el hipócrita lo sabe. El hipócrita sabe su vida que no está bien. Y es fácil tirarle el título, que se lo merece, pero también Dios va a transformar, a salvar lo que Dios hace por el hipócrita. Y mire, le está diciendo
el Señor está, yo puedo salvar al hipócrita que lleva tiempo siendo así, porque Él dice, mi pecado siempre está delante, nadie lo sabe, pero delante de mí está. Mire, el Salmo 51 es uno de los favoritos salmos, creo, en todos los hombres ha habido y haber en la Biblia que son creyentes en la Biblia. David es quizás el ejemplo varonil que más nos llama la atención, porque hablamos ayer con los varones, pero este es el hombre, es un hombre chévere, es un hombre guapo, es un hombre afuera, es un hombre que mata al oso, que mata a los leones, es un hombre feroz, es un muchacho buen mozo, es una persona que conoce las fiestas, que todas las muchachas se enamoran de él, y aún los varones quieren que él sea su mejor amigo. Es una personalidad magnética, magnetizante es David. Pero la Biblia me dice que en su vida él tiene que luchar ahora con esta desgracia para él. ¿Qué son algunas de nuestras cosas que preparan a este hombre que por un lado es Superman en la vida espiritual? Mas sin embargo hay algo en él que él nos ha dicho: mi corazón, mi formación desde mi mamá, íntimo en mi vida privada y siempre delante de mí, que este salmo nos llega a revelar. Y la Biblia entonces me dice, mire, en el versículo 1, arriba del versículo 1, es lo que vamos a mirar hoy, me dice: al músico principal, salmo de David, y escuche bien, cuando después que se llegó a Betsabé. Pero yo quisiera hablar en esta mañana acerca de cuando antes que se llegó a Betsabé. Eso para nosotros hablar para después, o hablar que después que se llegó, vamos a ver la preparación, que es lo que estamos hablando, la preparación de mirar a este hombre y ver qué fuerzas forman en una persona que por lo general dijéramos, ay, pues mira qué espiritual que es, qué canción más bonita. Y después los récords ya no se están vendiendo más porque sale la noticia que David, mira quién David es, o fue, o hizo. No quiero decirle que el Salmo 51 no es el último salmo que él escribe. No es el primero, pero no es el último. Y David sigue su trayectoria, porque el Salmo 51 no es acerca de David y cómo él arregla su vida. Es acerca del Dios que lo ha conocido toda su vida y ahora va a meter su mano para arreglar eso también en su vida. ¿Entienden? El Salmo 51 es entonces esta anatomía del fracaso, de por qué llegamos a esa caída. Y aunque no todo, dijéramos, no todo sería, la Biblia es todo, la Biblia se aplica a todo, que en la vida de David lo vemos de esta manera. Mire conmigo entonces, usted tiene que ir a 2 de Samuel, el capítulo 11, y ponga su mano aquí, aunque no creo que llegaremos, pero otra vez, pero 2 de Samuel, el capítulo 11, y vamos entonces a empaparnos en la vida de David, y vamos a mirar esta pequeño problema que él tiene, que lo trastorna él, de tal manera que ahora Dios, gloria a Dios, nos va a demostrar cómo con nosotros él obra. Pero me dice el 2 de Samuel, el capítulo 11, versículo 1, y se lo leo porque es la Biblia y necesitamos, yo se lo puedo contar bien rápido, pero dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. No, la historia es una historia, es la historia de lo que nos mantiene a nosotros despiertos en las predicaciones. Es una novela que se pudiera hacer. Y la Biblia me enseña que una cosa que yo quiero que usted vea, miren el versículo 1, al año siguiente, mire un momentito, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David, dice la Biblia, no fue, se quedó en Jerusalén, y sucedió un día cualquiera, al caer la tarde, que David se paseaba. En otras palabras, mire, el hipócrita vive una vida normal como cualquiera persona. Nuestro corazón, la habilidad, la necesidad de que Dios crea un nuevo corazón en nosotros, es porque nuestras vidas es normal, es al año que viene, de aquí a un tiempo, es durante el tiempo conocido, es en Jerusalén, es en allá en Michigan, es en cualquier lugar, en Estados Unidos, en donde quiera puede pasar, y se revelan los problemas del corazón. Y la Biblia, a veces que nosotros, yo digo esto porque muchas veces nosotros creemos que las fallas en nuestra vida es algo que está ahí ya, sino que las fallas de nuestra vida vienen diariamente. Satanás, mire, Satanás toma el tiempo, él te da un año antes que jale y tú sientas el jalón. Tú estás ahí, todo está bien, pero tú has mordido el anzuelo. De aquí a un año, la vara de pescar, que ya sé cómo tirarla, la vara de pescar es una obra maestra en el quien se le llama el tentador. Y la Biblia me dice que el arte de una vida normal, así como la serpiente se mete en aquel árbol, un árbol que hermoso, y que de ahí tienta a la mujer, así la palabra de Dios me va a decir a mí que nuestra vida diariamente en la casa, en las guerras de nuestra vida, en la lucha que tenemos, en los años que vienen, en el tiempo donde uno tenía que salir y no salió, donde uno tenía que quedarse y salió, en esas cosas diarias de la vida, viene entonces la preparación de lo que llamamos nosotros el fracaso moral. Y la Biblia entonces me enseña de este contexto donde nosotros caemos no en algo malo en la vida, sino caemos porque eso malo se ha venido preparando para nuestro corazón. Y como usted escucha esa ilustración que todos sabemos, usted tiene una rana en agua caliente y la rana salta, porque la rana no es boba, sabe que la van a quemar. Pero si tú pones la rana en el sartén con el agua y nada más le calienta un poquitico, la rana está ahí chévere, la rana, y al poquito rato le está subiendo el calor y ella como que cree que todo está bien, y hasta que se muere la rana y tú te la comes bien cocinada. Y eso es lo que hace la vida, Satanás, la manera de nuestra vida vivirla. Y la Biblia me dice que hay 5 fuerzas. Cuando miramos la vida de David, hay 5 fuerzas como corrientes que están ya obrando en su vida, trayendo esta corriente en él y guiándolo, llevándolo, sin que él se da cuenta. Un día no hace lo que tiene que hacer, ese día camina sobre el techado, ese día ve a esta mujer que siempre hubiera podido ver, pero ese día se cruzan las miradas. En ese momento él conoce, en ese momento él pregunta, en ese momento le dicen: olvídate de ella, es casada, y el papá también es. Los dos son fieles amigos tuyos, son
soldados que están dando su vida por ti. El papá era uno de sus mejores soldados que defiende a David, uno de los 30 más fuertes de David. Sin embargo, David en ese momento no hay quien lo aguante. Y la manda a buscar y ella no hay quien la aguante. Ella viene. Y la Biblia me dice que los demás es historia. Y estaremos mirando esto, pero la Biblia me enseña que cuando David se entera que la muchacha entonces está embarazada, él entonces ahora, ahí es cuando vemos como su hipocresía, donde él entonces sigue como rey, sigue haciendo todas las cosas y manda a buscar por el esposo de la muchacha y le dice: mira, tu esposa, estás trabajando, estás batallando mucho, quédate este día con tu esposa, te doy un break, quédate hoy con tu esposa. Y el hombre dice: no me puedo quedar porque tus soldados, nuestros soldados están peleando en la guerra. ¿Cómo yo puedo estar con mi esposa cuando todo el mundo está en la guerra? Y David dice: oye, este hombre es más íntegro que yo. No le gustó a David. David lo vuelve a llamar y ahora toman y beben y lo emborracha y le dice: pues vaya con la esposa. Y el hombre entonces va caminando para la casa y va, en vez de ir a la casa, va donde están los soldados y se acuesta con los otros. Y David se enoja con él: pero ¿por qué, muchacho? Mira que te di, no puedo hacer esto cuando tus soldados estamos. Y David dice: pues tengo que hacer otra cosa más. Y le dice entonces al Joab, al capitán de él: pon al muchacho delante, ataquen la pared del muro y cuando estén atacando todos retírense. A ver qué pasa. Y Joab sabe que lo que quiere lo que quiere David es quiere a este muchacho muerto. Y el muchacho ataca. Es un orgullo, es un honor ser el que tú principias, el de adelante, el point man, el que va adelante en un ataque. Como su papá, él va adelante como cualquier valiente. Y de pronto todos se echan para atrás. Lo traspasan todo y viene un soldado, un mensajero, le dice a David: David, asaltamos la pared y perdimos la batalla. Y David se enoja. David como que se ha olvidado. David se enoja y dice: pero ¿cómo hicieron eso? Y el hombre, ya el capitán le había dicho: si David se enoja, también dile al final: y murió este hombre, su esposo. Y la Biblia entonces dice que wow, cuando David escucha eso, que David dice: ¿eso qué? ¿Ganamos alguna? ¿Perdemos alguna? Y comienza, ahí viene el texto: estoy embarazada. Y él dice: tengo que hacer algo. Ahora que él está muerto, pues David entonces dice: pues ahora voy a tenerla a ella como mi esposa, me voy a casar con ella. Y interesante para que usted vea, en el versículo 27 dice el capítulo 11, dice: y pasado el luto, ella guarda luto y todo, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y la Biblia entonces me dice que Dios conoce la hipocresía. La Biblia entonces me enseña que David, ahora él está escribiendo el capítulo 12, Natán va a venir y le va a decir: tú eres el hombre. Y después que pasa el capítulo 12, David escribe el Salmo 51. Pero ahora démosle marcha atrás al capítulo 11, donde David está cayendo como mosca. Y hagamos la pregunta: ¿cuáles eran las fuerzas, cuáles eran las corrientes que estaban en su vida que lo prepararon para esta caída? Vamos a decirle: no hay ninguna excusa, decirlo antes que usted se me duerma, no hay ninguna excusa por algo así. Pero
hay fuerza. El pecado no es solamente, digamos, usted fuma, usted hace. No, el pecado es todo lo que uno experimenta, que lo lleva a uno al cigarro. Es toda la experiencia triste de la vida que te lleva al alcohol. Es la experiencia de toda la gente que te dicen no y te tratan como si no fueras nada. Es la experiencia de un padre ausente. Es la experiencia de una madre fría. Es la experiencia de gente que nunca creyeron nada en ti. Y David carga de su vientre de su madre, desde que nace, carga ciertas fuerzas que han tocado, han formado su corazón y que siempre están ahí, aun cuando él sirve a Dios y aun cuando Dios lo va a rescatar. Mire la primera, usted tiene que doblar conmigo en el capítulo 6 de 2 de Samuel. No vamos a estar leyendo todo esto, pero quiero explicar el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de la vida de David, porque es en el contexto del año que viene, es el contexto de la vida donde David tiene estas fuerzas que lo preparan. Y mi propósito es decirte entonces al final de estas experiencias, de esta fuerza, de hacerte la pregunta: ¿cómo estás tú en estas áreas? Mire conmigo primero en el capítulo 6, la primera fuerza que viene a David es la fuerza de desilusión con Dios. Y hay otras, pero aquí son 5, que les doy 5 en los capítulos de 6 adelante. Capítulo 6, la desilusión con Dios. Y nosotros entonces leemos en el capítulo 6 que David tenía la intención de traer el arca al templo y a Jerusalén. Y cuando David va danzando, dice y van ellos contentos que llevan el arca. De pronto el arca que va en una carreta, la han puesto con unos bueyes. Hay unas personas que lo están como guiando y de pronto el buey da una vuelta, la rueda se toma un bache y el arca, el cajón que traía los 10 mandamientos se echa a un lado y peligra caerse. Y otro hombre de David viene entonces, pone la mano para que el arca no se caiga, se desbarate, y de pronto Dios lo parte con un rayo en ese momento. Y David en el capítulo 6 se da cuenta que Dios no se puede manejar aun cuando tú tienes tus mejores intenciones para con Él. Mire, cuando nosotros vamos a la iglesia, alguien te dijo que si vas a la iglesia, que si acepta a Cristo se te quitan los problemas. Alguien te dijo que si te quitan los problemas con Dios, pero hay veces que comienzan otros problemas porque hay ciertas cosas que ahora como creyente tú vas a tener ese conflicto del espíritu y la carne. Pero en la Biblia me dice que hay veces que nosotros cuando tenemos un deseo hacia Dios, creemos que nada más el mero que yo tengo un buen deseo califica con Dios. Pero no califica con Dios. Como ya hemos hablado, Dios no acepta tus mejores deseos. Dios no acepta tu mejor religión. Dios no acepta tu mejor esfuerzo. Dios quiere perfección 100%, o si no, no se puede. Nosotros decimos, pues entonces ¿quién puede? Ahí viene Cristo. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, es que cuando nosotros estamos muertos en delito y pecado, cuando nosotros somos hipócritas delante de Dios, que Cristo te limpia. Dice David, borra mis rebeliones, borra mis maldades. Y la palabra borrar, para ustedes que ahora son tecnológicos, es delete. Delete, 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 delete. Nadie se va a enterar. Vea dónde está la caja fuerte de tu computadora y encuentra ahí donde se graba. Delete de adentro. Es lo que está diciendo David. Y Dios va a hacer eso por él. Pero mire, antes de saltar a la buena noticia, sigamos hablando de esto. Nosotros somos creyentes, David es creyente, tenemos vamos a una iglesia, creemos que se va el miércoles, o si compro una Biblia, que como que de pronto ya todo se va a arreglar. Y Dios no es una maquinita, Dios no es una postalita, Dios no es un crucifijo, Dios no es una Biblia, Dios no es una iglesia. Dios es un ser real, personal, con quien dice la Biblia, tú conoces lo íntimo de mi corazón. Dios se relaciona con nosotros en lo abierto con los demás y en lo íntimo, en lo secreto. Dice David, me has hecho entender sabiduría. La cosa no es nada más Dios el domingo, sino es Dios cuando
ni nadie aparenta ser cristiano en ese lugar. En otras palabras, nosotros no podemos hacer un mecanismo con Dios. Y todos nosotros, incluyéndome a mí, todos nosotros formamos una idea de que Dios es de esta manera. Y cuando pasa el tiempo, porque dice la Biblia, y el año que viene, y el tiempo, David ya tiene sus 40 de años, y David entonces creemos que cuando va a estar más fuerte, ahora es cuando más débil está. Y David entonces nos revela a nosotros que David intenta traer el arca, pero Dios no puede ser manipulado. Tu buena intención, mi buena intención no es suficiente. Y uno puede decir, ay, no me gusta, pero lo que estoy diciendo es esto. Lo que estamos diciendo es que cuando uno, y tú, aun cuando no te guste a Dios, aun cuando tú digas, pues Dios no existe, no voy más a la iglesia, hay ciertas cosas que tú quisieras en tu vida, y hay ciertas ideas que tú crees que cuando hagas, esto te va a salir. Y lo que sucede al ser humano es cuando tú haces, aún le pides a Dios o no le pides a Dios, las cosas no siempre trabajan como tú quieres, porque la vida no la puedes controlar. Dios es el dueño de todo en la vida. Él controla todo en la vida. Lo bueno y lo malo, dice la Biblia, Él está en control. No podemos controlarlo. Si usted es creyente, no lo puede controlar. Y si usted no es creyente, tampoco puede controlar el mundito que usted ha creado. El castillito de arena al pie del mar. El mar levanta su marea y te derrumba los castillos de arena. Y mire lo que dice la Biblia. Cuando uno le derrumban un castillito, uno se queda disappointed con Dios. No fue lo que yo pensé. Y eso, mire eso, David dice, crea en mí un corazón limpio. Ese pensamiento de decir, pues Dios me falló, o por qué no hizo, ay, quién sabe, yo no entiendo eso. Cualquier cosa, usted está manchando su corazón. Está dudando de quién Dios es. Y estamos nosotros proyectando a Dios un carácter al nivel de mis experiencias como yo las quiero, no como Dios las tiene soberanamente orquestada en nuestra vida. La Biblia entonces me dice que David, entonces ahora él está enojado. Usted sigue leyendo el capítulo 6. Y la primera razón de por lo que empieza a trabajar es la desilusión con Dios. Lo segundo que empieza a trabajar es la distancia matrimonial. En el capítulo 6 dice la Biblia que David entonces aprende a hacer las cosas. Dice, pues hay que poner un levita, no se puede estar en un caballo, hay que tenerlo en el hombro, hay que llevarle la vara con el arca, todo el mundo tiene que hacerlo. Y entonces David ahora empiezan ellos a ir con el arca, y cada paso que la gente daba, David sacrificaba como 10 bueyes, sacrificaba. Él tenía todo cubierto esta vez, y estaba tan contento que han pasado ya 1 milla, han pasado 2 millas. David se siente y ya empieza a ver a Jerusalén. David ahora está diciendo, gloria a Dios. Entra David ahora en Jerusalén danzando, dice la Biblia, danzando. Había logrado, estaba ahí el fin, la línea final de romperla. Había llevado el arca de Dios y llega a su casa, la lleva, todo sale bien. Llega a su casa y le sale la esposa que se llama Mical en el versículo 21. Y Mical le dice a David con que el reycito estaba danzando delante de las siervitas, como si fuera, dice el versículo 20, al final, como un cualquiera. Y David entonces siente el castigo de la esposa celosa. David le dice a ella, pues yo soy un siervo de Dios, y nada más estaba contento de que, mira, logré lo que yo quería. Y a la mujer no le interesa el logro del hombre, sino nada más le interesa lo ridículo que se ve y cómo la hace a ella sentir. Mira un momentico, antes, no queremos hablar de Mical, pero Mical es una hija, es una princesa desde que nació. La muchachita camina, sabe agarrar el tenedor con el dedito. Ella es mujer limpia, no de culpa, sino limpia. Ella es un nivel alto.
ella es princesa de verdad. Ella no es que tú eres mi reina. No, ella es reina de verdad, ahora casada con David. Y la Biblia me dice que David es pastorcito. David es pastor, ahora es rey por la unción de Dios. Gloria a Dios. Es un mejor rey que el papá de la muchacha. Pero todavía él hace cosas que la gente dijera: yo no he visto a mi pastor hacer eso. Allá en México mi pastor no hacía así. El pastor predica. No, ¿qué es eso? Toda la persona, David, se le sale lo guajiro. Bueno, se le sale que él es pastor, pero bajo el gozo de Dios. Y la Biblia entonces me dice que ella no lo ve bien, pero la Biblia me dice que entonces hay una separación entre ellos. Y David, ella nunca tuvo hijos, porque David nunca la fue a visitar. Y la palabra de Dios me está diciendo esto: mire, las cosas que preparan nuestra vida es a veces áreas de separación con nuestro cónyuge. Y todos nosotros, allá hay comunicación, hay gentileza que uno falla, hay maneras de tratar. Hay veces que estamos casados, todos nosotros estamos casados con una princesa. Acuérdese de eso. Y no crea que usted podemos hacer como si ella fuera como mi esposa y ya, o como la mamá de mis hijos y ya. Y cuando hay esas áreas donde hay diferencia de opinión, princesa a guajiro, princesa, reina a pastor, empiezan a haber desacuerdos que ponen distancia en el corazón y preparan a la mujer, porque Betsabé vino, y preparan al hombre porque el hombre fue o la llamó. Y la Biblia entonces me enseña que nosotros, cualquiera, estamos expuestos a la obra donde alguien te puede decir hipócrita en esa área de tu vida. Mire, la Biblia sigue hablando en el capítulo 7. Me dice no solamente la desilusión con Dios, no solamente la distancia matrimonial, sino también la detracción del premio. Y el 2 Samuel capítulo 7, lo que está hablando la Biblia es que David quiere hacer un templo. David quiere hacer una casa para Dios. Y dice: yo he estado en guerra, yo he estado en todas las cosas, y ahora tengo mi casa. Le tomó años haciendo su casa. Y le dice ahora a Natán, el profeta, le dice en el capítulo 7: Natán, tengo una idea, quiero hacerle un templo a Dios, una cosa bien hermosa. Y Natán le dice: haz lo que Dios ponga en tu corazón. Y David dice: pues voy a hacer esto. Empieza a tener sus arquitectos, empieza a levantar dinero, empieza a hacer todo lo que una persona hace para hacer un proyecto. Y la Biblia dice que cuando Natán sale y llega al parqueo, que de pronto el Señor le dice: regresa con David. Pues yo no te he hablado, yo ahora te voy a hablar. Y ve Natán, cada vez que tú vienes a entrar a Natán, es mala noticia. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Hay Natanes en su vida? Que son gente que le aman a usted y se atreven a decirte: tú eres el hombre, tú eres la mujer. Y le dice entonces Natán a David, le dice: David, así dice Jehová, así dice el Señor: yo por todos los años que llevé a Israel nunca pedí que me hicieran nada. Le dije que hicieran un arca, que hicieran toda esta cosa, porque eso refleja la obra de Cristo, pero no que me hagan nada a mí. Dice: no quiero que tú me hagas una casa. Yo, dice Dios, yo te voy a hacer una casa a ti. Todos tus hijos van a ser reyes, y de tu hijo va a venir el rey, donde su reino va a ser eterno. Hablando de Salomón y después Jesús. La Biblia entonces me enseña, mire qué interesante, la Biblia entonces me enseña que aunque David dice amén, mire, lo más bonito es que tus hijos se lleven más gloria que tú mismo. Mas sin embargo, ahí está el que él quería hacer algo. Este es el momento de hacer algo. Tengo la habilidad de hacer algo. Me merezco hacer algo. Que la gente sepa quién yo soy ahora. Y Dios entonces detracta, quita, pospone
ese momento. En nuestra vida lo que está enseñando es que todos nosotros a veces que pensamos que debemos estar ganando más dinero ahora, que yo me merezco este trabajo, merezco una iglesia más grande, que lo que usted quiera, cada uno en nuestra vida, me merezco mi esposo, me trate de ahora de esta manera porque más reina soy. Y la realidad es que en este tiempo en su vida se siente usted, el capítulo de David, segundo de Samuel, el capítulo 7, que quiere hacer el templo, ¿no? En tu vida, el sueño que uno tiene, el deseo que uno tiene, la ilusión que uno tiene, como que Dios dice, no, más adelante. O no tú. Y aunque nosotros decimos, oh, amén, queda la tristeza de no ganar ese dinero, no tener esa iglesia, no tener ese trato, no tener ese carro, no tener esa casa, no tener ese confort en la vida, esa seguridad en la vida, no tener lo que yo creo que me merezco en este tiempo. Y la Biblia me dice que esa es otra fuerza que prepara entonces a David decir, hay muchas cosas que yo me merezco y no me dieron ella de otro, pero ella es mía ahora. Tan siquiera me salgo con algo. Y la Biblia entonces me dice que la desilusión con Dios, la distancia matrimonial, la detracción de un premio, que le quitan al premio y tú eres casada, tienes tus hijos, tienes tu casa, tienes tu dinero, pero no como tú querías, no el templo. Y la Biblia me dice otra cosa más que trabaja en nuestra vida, está en el capítulo 9 y es entonces la tristeza o el deseo por una amistad íntima. Miren, el capítulo 9 voy a explicarle. David, mire el capítulo 9 un momentito porque es una frase nada más bien bonita. Versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y le hablan entonces de este muchacho que se llama Mefiboset, un hijo de Saúl, de Jonatán, de familia, que él entonces lo trae. El muchachito no tiene pie, camina así con las manitos y el tronco al suelo porque los pies lo tenía como para atrás, como si fuera una cola, porque en ese tiempo no lo iban a cortar. El muchacho queda, cuando tenían que huir, él era hijo de rey y estaban matando a todo el mundo. La nodriza lo esconde para que no lo maten a él y lo monta en el caballo el muchachito, se cae del caballo y se quiebra, queda paralizado de la cintura para abajo. Y la Biblia dice que David no sabía eso y David ahora le pregunta a la gente, dice, ¿no queda alguien de la familia de Jonatán? Y lo interesante es que David extrañaba la amistad con Jonatán. Y pregunta, ¿quién queda para expresarle como extraño a mi amigo? Y la Biblia me enseña que la Biblia me dice que David y Jonatán eran best friends. Eran mejor que los de Facebook. Era best BFFFF. Era BBBFF. Era mejor que todos. Dice la Biblia que el amor de Jonatán era mejor que el de una mujer. Y la Biblia está hablando de una manera superlativa, está hablando de una manera así, diciendo que David y Jonatán iban a pescar, iban a cazar. Eran dos hombres que no había como ellos iguales, se conocían, se sabían, se entendían y eran gente de Dios los dos. Leales, no había nada malo ahí. Y la Biblia me dice, David extraña meses, echa de menos en su corazón que le falta su amigo. A usted a veces no le ha pasado que usted dice, ay, si mi mamá estuviera aquí, si mi papi yo pudiera hablar con él otra vez. Sí. En mi vida, mi suegro, cuando él hablaba, un hombre llenito de gracia, el papá de mi esposa,
Pero la idea es que a veces hay momentos donde uno se siente desubicado y la conversación con alguien, ese es Jonatán. Mire, David estaba rodeado de gente alrededor de él. Todos le decían, sí, sí, mi rey, sí, mi rey, sí, mi rey. Pero nadie lo amaba como lo amaba Jonatán. Una de las cosas que siempre he dicho, que en este país las amistades, tengan cuidado. ¿Para qué decir más? Todos nosotros somos gente buena, pero siempre hay alguien que no es como Jonatán. ¿Dónde están los Jonatán? La habilidad, la gracia de Dios de concedernos un Jonatán es mejor que el trabajo que usted hace y gana más dinero y tiene más retiro, pero no tiene a Jonatán. Jonatán se quedó en aguas calientes allá. Se quedó debajo de la mata de coco. Y usted dejó a Jonatán porque dijo, Jonatán, patica, ¿para qué te quiero? Me voy a vivir una vida mejor. Jonatán te dijo, ve amigo, ve amigo. Tienes que pensar en tu familia. Pero usted llega aquí y lo que usted no se da cuenta que es ese amigo vale todo, más que todo el dinero que Estados Unidos le pueda dar. Y si usted dice, me voy para Colombia, me voy para Venezuela, me voy para Bolivia, hermano, yo me voy contigo. Nos vamos todos. Y lo que Satanás al año que viene, solo, está solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que usted se monte en el carro, vaya al trabajo, regrese, vea televisión, vaya al trabajo, regrese, vea televisión, viene a la iglesia, saluda de lejos y te ve, todo se va. Satanás te dice, un año más. Y usted empieza, y sale como el Marlín. Usted es una persona de honra. Usted es una persona de Dios. Esto es un siervo de Dios. Usted canta en el coro. Usted es el que escribe las canciones. Usted es el pastor. Usted es tremendo como David, pero agarrado por el enemigo. Y caes como Marlín, cae como una mosca. Porque David en su corazón extraña a Jonatán. Esas son las fuerzas. La iglesia está hecha, déjame poner un comercial. La iglesia está hecha para que usted encuentre esas cosas. Pero bueno, ahí está la realidad, que aún la gente en la iglesia tenga cuidado. Y la Biblia me dice, la última fuerza es el desrespeto, la falta de respeto a la posición de David. En el capítulo 10, versículo 1 al 5, primero déjeme recordarle, por si no lo puse en la pantalla, pero hay desilusión con Dios, hay distancia matrimonial, hay algo que tú quisieras y no se te dio, hay un deseo por una amistad que no tienes. Salen a comer, salen a reírse, toman sus margaritas. Mejor no sé, pero no es igual que Jonatán. Y por último es el sentir que lo más que uno tiene es el respeto, la dignidad, cuando aún eso es atacado en Estados Unidos. Sobre todo eso llega profundo. Capítulo 10, versículo 1 al 5, David dice, hay un hombre que es rey cerca, y David le manda unos enviados, unos mensajeros para decir, estemos bien, yo no quiero estar en guerra, no quiero destruirte, David está acabando con todo, te mando unos mensajeros de paz. Y llegan los mensajeros y el rey, este malo, cuando ve los mensajeros de David, les afeita la cabeza, le corta mitad de la barba y les corta, porque ellos se vestían como, ¿sabes?, con sotana, le corta la sotana hasta aquí.
Y la Biblia dice lo que hay. Y los hombres los mandan de vuelta a David. Y le dicen los soldados que lo ven, porque siempre hay gente adelante, para que alguien no venga a atacar. Y le dicen: David, los que mandaste vienen y mira cómo están. Y David le dice: dile a los muchachos que por favor se queden allá. Y yo les digo a la familia que ellos están todavía los mandé a otro trabajo, otra misión, pero que no, hasta que le crezca la barba, y mándale ropa para que no, y le crezca el cabello y regresen y no se vean como deshonrados. Y David le duele. Y dice la Biblia que en el año que salen a la guerra contra este rey, que David no salió, dice: este ni se merece que yo vaya ahí, para enseñarle que ni voy a ir a tomar su lugar de lo despreciado. Y lo que está diciendo David es que el desprecio que me hizo a mí. Hay una serie de mensajes, que hay un libro que dice: gente que hieren son gente herida. Hurt people, hurt people. Gente que hieren es porque han sido heridas. Y David no hiere a no entrando en el caballo, no tomando su mando como debe de, porque el pueblo entra en victoria. ¿Y dónde está el rey? Es como una deshonra para su propio pueblo, que él no está siendo el que lleva al mando, y él deshonra porque lo han deshonrado. La Biblia entonces me dice: mira, detrás de la caída de David, el hipócrita, estaba el diario vivir, estaba sus responsabilidades que pesaban en él, estaban las luchas, estaban las guerras, estaban los tiempos, estaban los momentos, las deshonras, estaban el dolor de no tener un amigo de verdad, estaban todas esas cosas. El que Dios no hizo lo que yo quería y Dios me quitó algo que yo me merecía. Estaba todo eso siendo preparado sutilmente, psicológicamente, la personalidad de por qué el hipócrita es hipócrita. Y el hipócrita es igual que cualquier pecador. Y la Biblia me dice que David, mire, hoy en esta mañana, cuando leemos Salmo 51, ya vamos a terminar. El Salmo 51 está para personas que son exactamente lo que ha hecho David. En este auditorio hay personas que exactamente han hecho lo que hizo David. En una prisión más todavía, porque hay gente que han matado también. Salmo 51 es un salmo para decirte: hay salvación. Si usted, Salmo 51, es una persona que no ha hecho lo que David ha hecho, pero hay áreas que usted reconoce que usted es igual, no las mismas áreas, pero otras siempre el pecado ha estado en usted, en esa área. Bueno, aunque usted no ha hecho como David, el Salmo 51 está aquí para darte consejo en cómo trabaja tu vida. Y si usted está aquí diciendo: el Salmo 51 no tiene nada que ver con mi vida, el Salmo 51 está aquí para advertirte de que aún los grandes, con estas turbias aguas corrientes, Satanás te da tiempo hasta que tú caigas en sus manos. O la Biblia me dice: mire, ¿hay alguna desilusión en esta mañana en su vida? ¿Hay algo que usted dice: Dios, ¿por qué no hiciste como yo quería? ¿Existe alguna distancia en su matrimonio, en áreas de su matrimonio? Y nosotros seguimos casados y seguimos comprometidos, nada más. En las áreas de distancia son corrientes en las manos de Satanás. En su vida se ha pospuesto un premio. Usted quería, quizás fue un novio que usted tenía, y el novio se lo quitaron. Usted tiene ahora otro novio y amén, pero siempre se quedó como: ¿por qué no fue aquel? Y la Biblia entonces me dice que ese premio que se le quitó
nuestro corazón entonces crece con esa tendencia. Y tiene usted personas alrededor de usted que le aman a usted, como Natán, que se atreven a hablarle en su vida, o como Jonatán, que se atreven a amarlo aún cuando todos los otros no son tan importantes. Si no están esas personas, nuestro corazón está a la merced de estas fuerzas. ¿Se siente usted herido de que alguien le ha faltado el respeto a usted? Y déjeme decirle, hay veces que nosotros, mire lo que uno aprende en la vida. Cuando uno es joven, eso no fue nada. Pero al pasar los años, no importa el dinero, no importa el público, no importa nada, pero lo único que uno tiene es el respeto. Y uno se da a respetar. Cuando uno es viejito, el viejito ya no habla mucho, ya no juega, ya no sabe. No, yo no soy viejito. Ahí voy. No actúa como un muchacho. Porque en nuestros países es una forma de respétenme. Y cuando uno va creciendo, uno dice, ¿cómo fulano a los 50, a los 40, a los 60 hizo? Es porque algunos de los 40, 50, 60 nos han faltado el respeto aquí, no importa, no era nada. Sigue la vida y la falta de respeto es algo que te hiere en el corazón. Y es el anzuelo que Satanás entonces usa para decirte, yo me doy la libertad de llamar a esta mujer y que ella venga conmigo. La Biblia me dice una cosa más, que la verdadera fuerza de la gracia de Dios se experimenta únicamente por aquellos que la vida le ha revelado la profundidad de su necesidad en el corazón. Y solamente son aquellos que conocemos, siempre el pecado está conmigo, que se atreven. La única esperanza que hay es ir al que te está condenando y decirle, ten misericordia de mí. Vamos a cerrar, hermano.